Antes de comenzar con el episodio de Gym Rats, como es tradición, agradecer a nuestros patrocinadores oficiales Essentials por el apoyo que nos han dado y nos siguen dando. Recuerden, tienen enlace a su página en la descripción tanto del video de YouTube como de Spotify. Pueden utilizar código Ángel10, Álvarez10, Fer10 para sus compras en Essentials. Dejamos links también para Hypertrophy, el blog, tanto la aplicación también para aquellos interesados en utilizarla con sus asesorados, con ellos mismos. Link a la aplicación, página de Hypertrophy. Link también a Muscle Mind Academy, también donde ahí forma parte el buen Dani junto con Don Jerezano, el buen Doc Pancho Silva. Por ahí también dejamos enlace para el blog de Health Builders, claro que sí, que se abre los primeros días de cada mes, así como también para el New Bodybuilding Course que está llevando el buen Fer. Dejamos enlaces en la descripción. Por otro lado, claro y no menos importante, nuestros servicios de coaching online, algo muy importante. Dejamos enlaces también ahí para nuestras redes sociales si están interesados en nuestros servicios de coach. Pueden ir, darle al enlace, preguntar por nuestros servicios, costos, los demás. Y pues bueno, sin más, y creo que una vez que ya hemos dado los respectivos anuncios introductorios al podcast, bienvenidos a un nuevo episodio de Gym Rats. Y en esta ocasión tenemos un invitadazo especial. Dani, si me permites, me brincaré directamente dándole la bienvenida y no sé por qué, pero se me hace sorprendente, Mati, que sea la primera vez que tenemos en el podcast. Siento que ya he platicado contigo en varias ocasiones en el podcast. Aparte, también ya has tenido la cercanía con Dani. También sé que tienes ahí la cercanía con Fer. Pero sí, es la primera vez que estás en Gym Rats, hermano. Qué gustazo tenerte por aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Es como que al fin puedo decir, mamá, salí en la portada de Gym Rats, ¿viste? Así que eso es un poco lo que siento, loco. Así que nada, muy, muy contento de estar acá. Mm, Sí, sí me gusta mucho, loco, el trabajo que hacen acá. Así que nada, muchas gracias. No, hermano, en verdad, muchas gracias a ti. En esta ocasión no nos acompaña el buen Fer. Tenemos, como en cada episodio, al buen Dani Álvarez. Dani, ¿cómo andas, carnal? ¿Cómo estás? Bastante bien, desde, ¿qué fue? Septiembre, ¿verdad? Que no parlábamos, no directamente, pero viéndonos los rostros con Mati. Y pues nada, hermano, un gusto tenerte por acá. Antes de arrancarnos con todo el tema, este, no sé si te gustaría anunciar algo por aquí, justo al inicio del episodio, para no esperarnos hasta el final, si tienes, no sé, algo que quieras que las personas que nos escuchan sepan, algo en lo cual estés trabajando. Bueno, respecto a eso, yo no soy muy ni de las introducciones largas, ni de promocionar demasiado muchas cosas. Es como que simplemente vengo, charlo y siempre me termino olvidando de esas cosas. Sé que son importantes, así que bueno, simplemente quien me quiera seguir, quien quiera seguir mi trabajo, tenga curiosidad, alguna cosa que le gustó, que fuimos charlando y demás, pueden seguir mi trabajo en mi Instagram, es donde principalmente subo todo lo que hago, ya sea si hago algún podcast y lo subo a alguna plataforma, o respecto al trabajo con mis asesorías, y mis redes son Muscle Mati, Muscle de músculo, ¿sí? En inglés, Muscle Mati, y bueno, ahí sí van a ver todo lo que hago, así que bueno, gracias Dani ahí por el espacio. Hermano, nada que agradecer, Mati. Y pues sí, qué lujo tenerte aquí como invitado, hermano, en verdad. Eh, Les compartí el tema, tanto a Dani, a Fer, a ti, Mati, un tema Ujú. que creo que sí hemos tocado, no de manera directa, pero sí, digamos, ha salido a colación en diversos episodios que hemos tenido. Pero a mí me llama la atención porque creo que podemos sacar muy buenas joyas desde la experiencia que hemos tenido nosotros con personas, con atletas que nos han permitido apoyarlos en sus procesos de temporada de mejora, que digo, desde ahí me gustaría iniciar. Pero también creo que podemos extraer cosas bien interesantes porque, pues bueno, Dani está entrando, ¿no? En esas primeras par de semanas de temporada de mejora. También Mati, pues ya pasó. No quiero errar mucho, pero creo que sí más de un año
que competiste, Mati, que será como un año, Ya un casi un año y poquito, medio. Ujú. un año y medio. Entonces, se me hace también eso bien interesante, ¿no? Porque algo que con lo que me gustaría comenzar el episodio, pues es justamente el poder traducir, por ponerlo con esta palabra, el tener tu experiencia como coach, pero también tener tu experiencia como atleta, ¿no? Y creo que ahí son cosas bien valiosas cuando hablamos de cuáles son los aspectos para tener una buena fase de mejora, que creo que desde ahí podemos utilizar el lenguaje a nuestro favor y en vez de verlo como esa temporada de off-season o fuera de temporada que a veces se puede interpretar como, ok, creo que ahorita no estoy tan serio, ¿no? A verlo ya como una temporada de mejora en donde pues al final es donde se van a hacer esas diferencias, ¿no? Esas diferencias que se van a notar en tu última versión que presentaste, hablando desde la perspectiva de culturismo, ¿no? Entonces, Mati, me gustaría pasarte el micro para que nos actualices un poco, digo, si puedes ir tocando el tema de esos aspectos que tú consideras clave a tener en cuenta en la fase de mejora, pero también tú cómo lo has vivido, hermano, porque creo que desde ahí podemos sacar muy buenas joyas. Sí. Bueno, posterior a mi etapa pre-competición y ya habiéndome subido a tarima y tipo, todo bien, buenísimo, tremenda experiencia, la verdad que estuvo súper divertido y me reafirmó la propia experiencia de que quería seguir por ese camino. Eso en primer lugar, porque a veces te terminas dando cuenta que no, al final no renta tanto para tus prioridades a largo plazo, las cosas que vos valoras como persona, de pronto las acciones que se requieren, los esfuerzos que tenés que invertir para este tipo de procesos a largo plazo no te rentan o te desvían un poquito de algunas cosas y eso puede ser completamente entendible. Tenemos muchas personas en el ámbito que compiten una sola vez y después simplemente siguen, sí, con sus hábitos, todo bien, pero como que lo dejan un poquito más de lado y está bien que así pase también, porque la aposta es que competir no es un chiste, la verdad es que sí es una experiencia difícil, loco, y puede ser en muchos aspectos, a mí me gustó mucho algo que comentaste vos, Dani, el otro día, que es que puede ser una experiencia hasta espiritual, ¿no? Altamente filosófica y demás, y más que uno en el mismo trayecto eh, tiende a romantizar algunas cosas. Está bastante divertido cómo la mente empieza a operar estando como muy cansado, como en una ligera sensación de que el cuerpo en algún momento se va a morir. Entonces, eh, sí, sí, a veces, sí, sí, no es un chiste, no es un chiste. Y bueno, la realidad es que eh, algo que hay que tener en cuenta es eso, como, bueno, vas a seguir en este deporte. O sea, primero capaz simplemente lo pruebas. ¿Vas a seguir en este deporte? Bueno, van a haber cosas que vas a tener que hacer porque simplemente seguís practicando este deporte. Antes yo era muy de la cabeza de decir, no, el off-season por ahí tiene que fluir un poco más, simplemente eh, vas más tranquilo. Y si bien es cierto que vas mucho más tranquilo en comparación a si tenés que seguir invirtiendo unos mínimos no negociables como para que el progreso básicamente siga ahí, si vos lo que querés realmente es presentar una mejor versión la próxima vez que vuelvas a repetir la experiencia. Entonces, hay algo que ha cambiado mucho por ahí de mi mentalidad y que lo he ido trabajando incluso en mi faceta como atleta, que es que me doy cuenta que no todo se tiene que sentir tan fluido. A veces simplemente se van a sentir las cosas como que sí, te estás esforzando semana a semana. Y no es tan mal que así sea, ¿sí? Personalmente siento que mi etapa de mejora me está costando en bastantes aspectos. Me está siendo desafiante, más bien no imposible. Sin embargo, el cambio en el comportamiento humano para que se consolide, por lo general tiene que ser desafiante. Entonces, eso en primer lugar, que tiene que ser desafiante, no tiene que ser una cuestión de decir, sí, voy con el viento, básicamente. Y más si sos una... Pero esto principalmente a quién aplica, porque ¿cuál es el tema? La flexibilidad sabemos que es altamente subjetiva. Entonces, lo que para mí hoy es desafiante, para otra persona podría ser fluir con el viento, básicamente, porque simplemente ya tiene una estructura de hábitos muy bien consolidada.
Entonces, es particularmente cierto esto que digo para personas que siguen cambiando hábitos, que siguen consolidando esa base que los lleva a que el progreso siga llegando. Esto es más o menos lo que pienso acerca de los hábitos en etapa de mejora. Te comento, yo hace un par de años atrás, no mucho tiempo, yo era la persona que me quedaba jugando a los videojuegos hasta las 3 4 de la mañana con un vaso de coca y un bolsito de tutucas. Y ya con eso tiraba, ¿viste? Entonces, ahí más o menos puedes entender cómo en base a mi contexto, claro que estoy cambiando un montón de cosas respecto a cómo hacía las cosas hace unos años atrás. Pero el que nace y ya los vegetales son cosas de todos los días, las frutas son cosas de todos los días, los horarios de las comidas son cosas de todos los días, el entrenamiento con pesas es algo de todas las semanas. Claro que ahí sí, para vos, se va a sentir mucho más fluido el proceso. Pero igual, todas las personas, les cueste más o les cueste menos, tienen que invertir sí o sí unos mínimos no negociables en la etapa de mejora. ¿Y por qué voy a este tema? Bueno, porque considero que tiene que ver con los aspectos clave para la etapa de mejora, para seguir básicamente produciendo ese progreso que te lleva a eventualmente encontrar esa versión competitiva. Porque en off-season o en etapa de mejora, como prefiero decirle realmente, porque off-season deja algo implícito que no me gusta, eh, que es que básicamente es lo que decías vos, o estás en on o estás en off, y ya, es como que te relajas muchísimo. Sí te relajas más en comparación, pero no te relajas del todo porque seguís tratando tu proceso con responsabilidad como un adulto para eventualmente encontrar versiones más competitivas de vos mismo que puedan seguir justamente escalando el nivel competitivo en tu carrera deportiva. Entonces, bueno, me llevo un poco a eso. ¿Y cuáles serían más o menos esos no negociables? Bueno, algo que me costó bastante es tener una altísima consistencia con mis sesiones de entrenamiento. Habían semanas que iba 2 días. Esto luego de mi competencia, porque también se me presentaron muchas cosas y transiciones en la vida que me llevaron a tener que deteriorar un poquito algunos aspectos de mí como atleta. Y eso es lo que me ha llevado también a reflexionar estos son justamente los no negociables y me ha llevado a encontrarme con pequeños estancamientos que tenía que ir resolviendo. Y ahí es como que me ponía básicamente de cara a mi proceso como, ok, ¿qué querés? ¿Querés priorizar otra cosa o querés seguir justamente por acá? Y bueno, he tenido que hacer intercambios. Entonces, vengo reflexionando justamente de este tema. Uno de mis no negociables, consistencia con los entrenos. Parece algo como que, no sé, es como un mensaje que, que es como, esto es solamente para usuarios recreativos. No, 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 es que al atleta también se le van a presentar dificultades en algún momento en su carrera deportiva. Y más mientras más vas creciendo y más vas transicionando básicamente hacia la vida adulta, hacia independizarte, surgen muchas responsabilidades que tenés que compaginar en paralelo con tu preparación. Entonces, este mensaje se vuelve también crucial para el atleta a largo plazo. Entonces, encontrar el rato para ir, sacar la sesión adelante. A veces se va a sentir como una tarea más. No se va a sentir como la sesión épica que tuviste cuando tenías 17 años y estuviste 3 años ahí rompiéndote con los hierros. Ya vas a tener menos sesiones épicas. Hay veces que vas a tener que simplemente ir a hacer la tarea y te vas rápido a seguir con tu vida. Pero seguí yendo, seguí yendo. Y eso es algo que me he tenido que repetir constantemente para encontrar nuevos escalones de progreso. Eventualmente he ido de tener semanas muy volátiles, súper improvisadas, de entrenar 2, 3 veces por semana y no poder mucho más y tardar mucho en volver a repetir una sesión de un microciclo, a poder ir, por ejemplo, 4 veces por semana y encontrar un progreso mucho más estable, mucho más consistente, semana a semana, notar cómo me voy haciendo un poquito más fuerte básicamente dentro del gimnasio, cómo encuentro indicios de que estoy consiguiendo las adaptaciones que busco, ¿viste? Lo he encontrado mucho, mucho más fluido a ese progreso cuando he logrado esta consistencia sólida semana a semana. Y es que tu estructura tiene que permitirte cumplir con esos mínimos no negociables, básicamente. Y al final todo se resume, considero, en eso, ¿no? En, como culminando con esta parte de los hábitos. Tu estructura, tu rutina tiene que facilitarte
el que puedas llevar tu vida, ¿sí? Y tu preparación en paralelo. Y tratar de que la interferencia entre una área de tu vida de atleta, y otras áreas de tu vida, por ejemplo, tu vida en pareja, tu vida como familia, tu vida laboral, ¿sí? Tratar de que no interfieran entre sí y de que puedan convivir. Es difícil encontrar ese punto en donde decís, ok, está todo fluyendo. Y no significa que nunca se te vayan a presentar problemas. Cosas van a pasar. Vas a tener fricciones de por medio. Pero lo importante, considero, lo más importante de todo, para tener una buena etapa de mejora, considero que es la estructura. Respecto a todo, ¿eh? Respecto a comidas, respecto a entrenamientos, respecto a descanso. Y yo personalmente, ese es el primer punto que más me parece importante para tocar, porque ahí lo tenés todo, ¿no? Si encontrás la estructura por la parte del entrenamiento, te aseguras de que tenés el estímulo, tenés la razón que tu cuerpo recibe, esa razón de cambio, ¿no? Para que vaya generando adaptaciones. Y si aseguras todos los otros factores también, porque tenés una estructura sólida que te permite consolidar esos hábitos, tenés los factores facilitadores, ¿no? del entorno que sea favorable para que vayan ocurriendo esas adaptaciones. Entonces me parece que se puede resumir como que eso realmente es el aspecto, considero, más clave de todos, y es algo con lo que me he topado tanto como preparador, como atleta, como, sí, no me voy a ahogar en un vaso de agua, primero es esto. Entonces, bueno, ahí por ejemplo que quería escucharlos un poquito como qué piensan al respecto, pero el punto número uno son los hábitos. Varios puntos muy interesantes. Creo que antes de la minucia de lo que a las personas, bueno, dependiendo de su estadio en la carrera, esta del bodybuilding, les interese, que ya dime cuántas calorías comer y cuántas series hacer. Creo que sí es importante también el apartado de consistencia, hábitos, y justamente a eso es a lo que me refiero con la parte espiritual y filosófica del culturismo, que parece que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver, porque el culturismo en particular demanda, por ejemplo, en una preparación, creo que sí te lo llegué a comentar, Mati, que yo sentía la mejor manera que lo podía describir, que mi cuerpo se estaba muriendo. No sé cómo describirlo, es como que siento que se me está yendo la vida de la fatiga, la debilidad, el cansancio, las lagunas mentales, como que así es como lo podía describir. Pero curiosamente, y creo que ahí es en donde entra la parte espiritual, hasta que llegas a ese punto, te digo, no lo estoy comparando, no quiero meterme ahí en controversias de creencias religiosas, etcétera, pero muchas tradiciones religiosas, espirituales, tienen ese componente de empujarte a un extremo en donde casi casi que te mueres. Vaya, piensa en el Via Crucis, ¿no? A ese extremo quizás tienes que llegar para de ahí, si logras salir, llevarte tesoros, llevarte una nueva vida, pero tienes que ir y tienes que ir tú solo, que nadie lo puede hacer por ti. Claro, no estoy diciendo, no estoy implicando que el culturismo se trate de sufrir, no estoy glorificando el hambre, no, pero estoy diciendo que cuando te empujas realmente a tus límites, ahí es en donde tienes la mayor oportunidad de aprendizaje que vas a tener en tu vida. Y lo interesante del culturismo es que te obliga a hacer eso constantemente. No es un día o dos, es acostumbrarte a vivir empujándote. Es una forma de vida y obviamente no es para cualquiera y tampoco estoy glorificando, yo sé, hay muchos otros deportes, muchas otras disciplinas que también te empujan, pero digo, estamos obviamente en Gymras, ¿no? Entonces tengo que contextualizarlo aquí. Pero ahí poniendo mi caso explícitamente, después de ese sentir que se me iba la vida del cuerpo, ahora, ¿qué pasa después? Pues un nuevo entendimiento de por qué entreno, por qué todos los días procuro mis vegetales, por qué trato de no consumir cafeína luego de la 1 p.m. por mucho. ¿Por qué hacer esto? No tengo que. Mientras haga ciertas cosas, entrene, ¿por qué lo haría? Si vuelvo a competir está bien, pero incluso si vuelvo a competir, absolutamente nadie me asegura que me va a ir bien, absolutamente nadie me asegura que voy a tener un título como profesional o como amateur o lo que sea. Pues, ¿por qué hacerlo?
ahí es en donde la perspectiva filosófica es a la que me refiero. ¿Por qué importa para ti? No puede importar por lo que van a decir los demás, no puede importar por los likes que vas a obtener por tu cuerpo, por cómo luces, porque eso te va a esclavizar a cómo luces, a tu cuerpo, etcétera. Mucho menos puede depender del objetivo competitivo, porque en el caso del culturismo creo que la mayor ironía es que depende de en qué mood, en qué estado de ánimo están los jueces y ver si ese día les parece suficientemente bueno o no. Y también de quién más se presenta. Por ejemplo, por ahí si no lo conocen, les sugiero seguir también a Agus Vera, un atleta de Mati. Tuve el gusto de conocerlo en persona, verlo en persona, el grado de definición que logró, que lograron juntos, la verdad es que impresionante. Y creo que eso te ayuda a entender por qué alguien haría esto, por qué alguien se sometería a estas cosas sin certeza de absolutamente nada. Y ahí es donde la parte filosófica tiene que estar presente, nos demos cuenta o no, ya sea que lo puedas verbalizar o no, tiene que estar. O sea, ¿por qué importa para ti? ¿Por qué no te dedicas a otro deporte? ¿Por qué no te dedicas este tiempo a otras cosas? Y ahí es donde puedes encontrar quizás inseguridades, miedos, etcétera. Y la parte de consistencia, que creo que eso es lo que más me llama a mí del turismo específicamente, que me obliga a, pero a la vez siempre me da a elegir. ¿Por qué me obliga? Porque si no entreno, si no voy depositando monedas en el banco, como dijera Jeff Alberts, y no lo hago no un mes, no dos, sino 10, 20 años, nadie lo va a hacer por mí. Pero a la vez me da a elegir porque puedo no hacerlo. Entonces, ¿qué decides hoy? ¿Qué vas a decidir mañana? ¿Qué decidiste esta semana, sabes? Y el culturismo natural en particular me gusta aún más porque no tengo forma de engañar a mis propios sistemas para adaptarse. Los tengo que retar. Y si, por ejemplo, alguien ve que, no sé, mis cuádriceps se han desarrollado, mis pectoral, el músculo que tú quieras, no es el músculo lo que me interesa, no es la estética, no es, ay, se ve muy mamado, mira qué bien se ve. Eso, paradójicamente, ya es secundario para mí. Lo que eso implica es que he sido consistente, que estoy haciendo las cosas cuando nadie me ve, que es cuando importa más. Y eso creo que es así como que la parte más valiosa de cualquier momento en el turismo, sea preparación, sea temporada de mejora, etcétera. Y sí, para dar un poco pie a la temporada de mejora como tal y como tú la vives, Mati, justamente por eso el cambio de nombre off, pues si lo traducimos a literal apagado, es como, entonces no estás, no, de hecho es cuando más estás, pero tienes más recursos, comes más, te recuperas mejor, estás, pero tienes que estar enfocado. Y eso se vuelve difícil porque no hay una fecha. Si acaso hay una fecha es de aquí a 2 años, ¿sabes? Es como, ¿qué se necesita para que te mantengas enfocado día con día por 2 años para casi, casi volver a morirte de inanición y que te juzguen arriba de una tarima estando en ropa mínima y con un bronceado? Es absurdo, pero siento que de eso absurdo uno puede extrapolar un montón de cosas sumamente valiosas y por eso es que antes de competir, e incluso de la primera competencia, sí, pero de esta segunda temporada para mí, ha sido un parteaguas en cómo lo entiendo, cómo lo vivo y qué sentido tiene para mí todas estas cosas porque tuve las dos experiencias, también lo comentábamos por ahí, Mati. El Me Verás Volar, la tuve, el Procar de primer lugar, el absoluto, y el Me Verás Caer también, porque en otra categoría, en IMBA, quinto lugar, y en otra creo que llegué hasta octavo, en WNBF, es como, entonces, ¿quién soy? ¿Soy campeón o soy perdedor? ¿Quién soy? ¿Mi físico es de pro o ni siquiera ranqueo en un top 5, ¿sabes? Y esto te enfrenta a, ok, todo eso es paja. Enfócate en lo que tú sí puedes hacer, hazlo. Y lo último, para darles el micrófono a ustedes, no robar más tiempo de Mati. Creo que ahí es en donde de nuevo la filosofía a mí me ayuda muchísimo y algunos conceptos que tomo de aquí o de allá, pero uno que tomo en este contexto en particular es el famoso salto de fe de Kierkegaard, que nos habla de, ok, hay cosas que no sabes, no vas a saber, salto de fe y lo sigues haciendo, porque para ti eso implica una vida valiosa, implica hacia dónde quieres dirigirte y también implica vocación.
Gracias, sí, tremendo. Me encanta, Dani, cuando te empezás a meter en estos temas por ahí un poquito más filosóficos, es que al final hay algo que tenés que tener en el camino que te mantenga anclado, que te mantenga a flote cuando aparece la duda, cuando aparece la incertidumbre a veces hasta de qué será mañana, pero más aún, o sea, tenés que tener algo lo suficientemente fuerte, un motivo, considero, que te lleve a anclarte a tu proceso por eso, por décadas. Porque sí, este es un deporte de décadas, entonces sí tenés que estar trabajado de acá, considero. Y si bien, por ejemplo, a veces se comenta esto como que no hay un motivo correcto o incorrecto para empezar tu proceso, sí hay motivos que pueden ser muy perjudiciales para tu proceso. Entonces, sí es importante eso, que encuentres cierta profundidad que se corresponda con valores a largo plazo y que los trabajes. Personalmente también me gusta comentar a veces que yo no solamente pienso en trabajar con atletas que se desarrollen como atletas, sino en atletas que también se desarrollen como personas. Y curiosamente, cuando eso termina pasando y se potencian en ese sentido, el camino como atleta hasta termina fluyendo más a largo plazo, porque afrontamos los caminos con un poco más de calma, con menos estrés, con menos duda, confiando más, cambiando menos cosas, estando más tiempo ahí presente, simplemente disfrutando un poco más el proceso. Así que sí, loco, te agradezco por eso, porque siempre es un lindo recordatorio el que eso tenga que estar, básicamente. Vos, Ángel, ¿qué se te pasa por la cabeza? No, que no se me pasa por la cabeza. No, creo que Mate y Dani comentaron cosas muy valiosas. Ya lo que a mí se me hace bien paradójico con esta parte de culturismo, que al final se puede ver como el deporte de la estética, el deporte de la composición corporal, pero que al mismo tiempo cuando te pones a conversar con personas que han estado de lleno en la experiencia de competir y de tener, eh, digamos, esta vida orientada a ser un mejor atleta, pues te encuentras con estas, digamos, señales de desarrollo bastante alto en cuanto a, o más bien dicho, ese énfasis a su psicología, ¿no? Ese cuidado a la salud mental, esa parte de tener, de constantemente estarte preguntando el por qué haces lo que haces. Y aunque el culturismo es esa parte muy superficial, es interesante cómo puede funcionar como un catalizador para voltear a ver la parte interna, o sea, la parte de voltear a ver tus creencias, del darte cuenta qué tan, qué cuáles son esas cosas sobre las que tienes control y que al final te van a empujar o puedes hacer, puedes manipular para alcanzar esa respuesta que estás buscando en el culturismo. Y algo que creo que también aún incrementa mucho este énfasis sobre esas cosas internas que te hacen reflexionar sobre tus motivos es que, pues, como ya lo comentaron muy bien, el culturismo no es de una semana a otra, ¿no? O sea, es estar constantemente haciendo, aunque parecieran las mismas cosas, durante años, literalmente años, ¿no? Digo, ahorita trasladándolo un poco al contexto específico, pues de Gymbrats, que igual las personas, el público que nos escucha, digamos que está más enriquecido sobre estos procesos más sostenidos, procesos realistas en el largo plazo, ¿no? Y que al final creo que se vuelve una bolita de nieve que te ayuda a ir cada vez haciendo mejor las cosas. Curiosamente, no sé si ustedes coincidan con esto, pero eso resulta no en hacer más, sino en hacerlo mejor. Y creo que eso a veces puede ser muy frustrante porque a veces pensamos como de, oye, yo quiero mejorar mis piernas, quiero que mis piernas incrementen de tamaño, quiero tener los deltoides de X o Y persona que sigo en Instagram y queremos encontrar cuál es esa respuesta, cuál es ese ejercicio, ¿no? Pero a veces llegar a la conclusión de, pues, hay cosas que no podemos controlar y lo poco que podemos controlar no es tanto, pero tú decides si le das ese peso a esas cosas que sí puedes controlar. Ya lo que me gustó mucho que comentaste, Mati, es tomarlo con esa responsabilidad. O sea, viéndolo más de esta parte de atleta, ¿no? O sea, de, oye, pues yo sé que tengo esto en mi caja de herramientas,
yo soy el que decido si uso esto con responsabilidad y hago lo mejor que puedo con lo que tengo, o vivo en esta constante nube de o pensamientos de frustración del por qué no nací con ciertas proporciones, por qué no gano tanta masa o por qué no tengo ganancias o resultados tan rápidos como mi colega que acaba de entrar ahorita a entrenar y de repente vi que en un mes, madre, se puso bien o ganó mucha masa muscular y no, yo no he ganado tanto, llevo más meses, ¿no? Al final, creo que ese tipo de reflexiones desde la parte psicológica son muy importantes cuando abordamos la fase de mejora, que se me hizo muy curioso cómo se empezó a ir la conversación por este lado, porque igual, no sé si coincidan conmigo, pero creo que eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Más allá de encontrar una respuesta específica, es reflexionar por qué vas a hacer esas pequeñas cosas, entre comillas pequeñas, ¿no? Durante los siguientes años, porque eso es valioso para ti, ¿no? Y también pasándote un poco el micro, Mati, no quiero robar mucho con esta intervención, pero creo que igual algo bien valioso es en identificar aquellas cosas que potencialmente pueden sí retrasar tu proceso. Y eso a veces está o a veces se puede relacionar con perderse en perderse del bosque por estar muy cerca del árbol, ¿no? O sea, a veces nada más quedarte con pensar que cierto ejercicio es el que te va a ayudar a desarrollar tus hombros y por lo tanto, como yo en la tarima me di cuenta que me faltaba desarrollar mis hombros, le voy a dar énfasis sobre ese ejercicio porque creo que ya encontré esa solución única, ¿no? Y creo que el ir exponiendo, desmenuzando aquellas cosas que sí potencialmente pueden retrasar o perjudicar la fase de mejora, creo que es muy importante. Pero este énfasis en la parte mental, psicológica, en la que deberíamos abordar cualquier fase, ¿no? Pero pues bueno, ahorita extrapolándolo o trayéndolo en el contexto de la fase de mejora, pues creo que es muy, muy valioso, ¿no? El estar reflexionando oye, ¿cuáles son esos motivos? ¿Por qué esto es valioso para mí? Es que yo, de vuelta, vuelvo a decir, estas cosas que estamos charlando ahora para mí son las más importantes porque prestan relación especial con cuánto tiempo vas a estar en este deporte. Y sabemos que este es uno de esos deportes en donde esa curva de mejora eh, no tarda tanto en enlentecerse significativamente cuando la estás practicando, por ejemplo, sin uso de farmacología. Y tenés que encontrar de vuelta formas en donde vayas a estar durante mucho tiempo cumpliendo las bases. Para mí la variable número uno es tiempo con tus hábitos. Tiempo invertido con tus hábitos en este proceso. Esa es la variable número uno que probablemente te lleve a encontrar nuevas versiones. Lo que no significa que si vos, lo que no significa o no estoy como implicando, digamos, que no puedas mejorar tus prácticas año a año y hacer las cosas un poco mejor, por ejemplo, por la parte de la alimentación o por la parte del descanso, de la higiene del sueño o por la parte del entrenamiento, ya sea de cómo haces las cosas o de cómo están escritos tus programas para producir cierto outcome, cierto resultado. Y más cuando vas creciendo, vas justamente encontrando tu patrón de cómo responde, por ejemplo, un grupo muscular u otro. Bueno, ir haciendo pequeñas modificaciones para decir, este grupo muscular que tengo es un poco más agradecido, de repente lo podemos poner un poquito más hacia atrás y que le delegue recursos a otras zonas que necesitan mejorar un poco más rápido para que mi físico esté un poquito más representado por el canon estético. Hago una pausa ahí, súper importante, que no se confundan las cosas, de que el culturismo es un deporte en donde estamos más vulnerables a este tema de atarnos justamente a un look visual y que saquemos valor de ahí. Eh, sí es importante entender que o sea, la forma en la que tienen para juzgarnos es la vía visual, pero no hay que confundir eso con, no sé, empezar a caer todo el tiempo en estos pensamientos de no tengo un físico lo suficientemente bueno. Bueno, esa paja mental, básicamente, que es lo que comentaba Dani hace un momento,
siempre suelo frenar un poquito el discurso y por lo menos hacer un breve recordatorio, como ojo con eso, ojo con eso. Pero bueno, básicamente a medida que vas conociendo tu respuesta, sí, vas entendiendo más de prácticas que puedes ir refinando y mejorando para encontrar cada vez versiones más competitivas de uno. Sin embargo, la variable número uno es tiempo en este deporte y encontrar la forma de seguir. Hay algo que me gusta a mí comentar de esta etapa de mejora, que es la no linealidad de los procesos. Tanto en etapas de definición como en etapas de mejora, esto pasa. ¿Sí? O sea, hay momentos en donde vas a sentir que no estás mejorando tan rápido, pero seguí haciendo. Hay momentos en donde sí vas a sentir que de repente el progreso se da un poquito más con esos saltos como más escalonados, que se dan como, parece como que pasa todo de repente. Sacas PRs dentro del gimnasio, el físico es como que, veo esta línea y esta otra línea que la verdad es que hace un tiempo atrás no estaban acá. Las formas se empiezan a ver de otra forma, valga la redundancia, y como que parece como que todo empieza a pasar un poco más rápido. Y es normal que exista un cierto factor de que no sea lineal y que igual tengas la responsabilidad de decir, tengo que seguir acá presente, tengo que no abandonar porque eventualmente va a llegar un nuevo empujón, un nuevo envión de progreso que me lleva a seguir escalando poco a poco. Y esto siempre está en los procesos de la etapa de mejora, que hay un mes que sentís que todo fluye increíble y después hay otro mes en donde de repente sentís que estás un poquito más trabado. Y es normal. No dejarse, considero que la no reacción también a esas cosas que puedes llegar a sentir, que son momentarias, que son pasajeras, también es algo importante a entrenar, ya desde la parte de la mentalidad del atleta. El no reaccionar a esos momentos en donde parezca que hay un poquito más de incertidumbre, en donde parezca que hay un poco más de ruido y simplemente seguir ahí confiando en lo que estás haciendo. Y luego de un tiempo haciendo las cosas, porque vos no podés medir la respuesta en tu cuerpo en base a una sola semana de proceso, la tenés que medir en meses, en base a la información que tengas luego de un buen tiempo invertido en los procesos, ahí recién cambias algunas cositas, ¿sí? Pero al final volvemos a recaer en lo mismo. La mentalidad es que tenés que estar anclado, tranquilo, tenés que entrenar el ser alguien más sereno en estas cosas para poder realmente tomar decisiones adecuadas. Ya que, como decías vos, Ángel, recién, también es importante identificar las cosas que pueden frenarte. Y estas cosas, el reaccionar momentáneamente a decir, tengo que mejorar más rápido, tengo que ir por allá, tengo que ir por allá. Uy, mirad, ahora hay una nueva tendencia de que todos se están metiendo a hacer este ejercicio o todos están haciendo esto con sus programaciones del entrenamiento. Cambiar radicalmente los estímulos. En realidad no serían los estímulos, porque los estímulos van a seguir siendo similares de una tendencia u otra, pero cambiar radicalmente, digamos, ¿cómo sería? Bueno, la programación, básicamente, como tal, el cómo programas esos estímulos, te puede llevar a eso, más ruido y que no sepas nunca qué funciona. Entonces, sí creo que la serenidad en los procesos es algo, de vuelta, importante. Estar tranquilo, ir tomando datos, ir viendo qué pasa y con el tiempo van cambiando algunas cositas, pero esperar es una gran, gran virtud porque la naturaleza justamente del tiempo que toma conseguir estas adaptaciones estructurales es más que solo una semana de proceso. Probablemente te va a tomar 1, 2, 3 meses sin prácticamente cambiar cosas. Solamente pequeños ajustes por acá, por allá, pero seguir normal. De ahí tomas información, reajustas y volvés a repetir lo mismo. Entonces, sí, más o menos eso es lo que se me viene a la mente por ahí de lo que decías vos, pero el tiempo es clave. Por ahí recuerdo de la conversación que tuvimos con Diego Bonilla, que para la adaptación necesitamos dos componentes clave que son energía y tiempo. Y creo que las adaptaciones particularmente morfológicas, cambiar nuestras estructuras, hipertrofia del músculo esquelético,
nos obliga precisamente a ese juego difícil, aparente contradicción, de hacer las cosas, pero ser muy pacientes, porque se puede interpretar, ok, hacer las cosas suena como que a estar acelerados, duro, venga, dalo, pero a la vez esperar significa entonces, ¿qué pasa después, no? ¿Por qué no cambias o por qué te esperas? Ese creo que es un juego sumamente difícil, ese es parte del arte del entrenamiento en este contexto, porque implica no dejarse llevar por ruido. Y creo que ahí ahora podemos hacer uso de la fisiología del ejercicio y el entendimiento que tenemos actualmente de, ok, ¿a qué estoy yendo al gimnasio? ¿Estoy yendo a generar microrupturas, daño muscular? No, estoy yendo al gimnasio a acumular metabolitos, bombeo, hinchazón celular, pues tampoco. Estoy yendo a exponer a mi tejido objetivo a suficiente estrés mecánico y ahora necesito ser paciente y hacerlo otra vez. Ser paciente y hacerlo otra vez. Y eso no significa una semana, un mes, significa 5, 10, 15, 20 años, porque es la naturaleza fisiológica del proceso y no lo podemos acelerar. Sí, puedes encontrar diferencias en la respuesta adaptativa en una persona en su primer o segundo o tercer año de entrenamiento, pero no es la tendencia después de eso. Después tienes que, afortunadamente, haber desarrollado la virtud de la paciencia, porque la vas a necesitar. Ya no te puedes ver beneficiado de superávits tan agresivos, ya incluso serían contraproducentes, y es ahí donde surge otro reto, la flexibilidad psicológica. Ok, si yo vengo de haber leído Flex Magazine o ¿cuál era la otra? Muscle Mag o todas estas, y veo a culturistas no naturales hacer uso de dietas de 5,000, 6,000 kilocalorías y decirte que hay que comer como, hay que comer en grande para estar grandes, pues bueno, en ellos ese contexto es adecuado, en nosotros probablemente no, la mayoría. Entonces la flexibilidad psicológica nos demanda saber cuándo sí puedo hacer uso de esa información y cuándo no, mantenerme haciendo lo que sé que tengo que hacer y lo demás sucede a su propio ritmo. Es como esta filosofía del Wu Wei de hacer sin hacer. ¿Qué significa eso? Es como plantar lo que tú quieras, una rosa, un árbol de manzana, lo que quieras. Le pones la tierra, lo pones al sol, le pones agua y listo, pero el que crezca ya no depende de ti. Lo mismo el músculo. Entonces tienes que estar ahí una y otra vez, una y otra vez. Yo lo que me gusta también, particularmente del culturismo, es como que esa convergencia entre ciencia, entre fisiología del ejercicio, pero a la vez también entre psicología, a la vez también entre espiritualidad y a la vez también entre filosofía. Porque ahí creo que también dentro de, mientras todo eso sucede a nivel fisiológico, también como ya lo decías, Mati, se tiene que trabajar el componente psicológico, el componente emocional, y ahí es en donde puedes voltear a ver a la mitología, puedes voltear a ver a muchísimos autores que quizás, bueno, no quizás, definitivamente no se referían a competir en bodybuilding y ponerse de nuevo protán y ser juzgados por cómo te ves en tanga, pues obviamente no se referían a eso, pero no sé, se me vino a la mente, por ejemplo, los 12 trabajos de Hércules. El último trabajo de Hércules, si no mal recuerdo, bajar al inframundo para sacar a Cerbero, el perro este de 3 cabezas. Ok, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo podemos extrapolar acá? Significa lo que ya comentaba hace algún momentillo, que si buscamos grandeza, y ahí mucho ojo, no me refiero a reconocimiento externo, sino a conocer partes de nosotros o encontrar la divinidad dentro de lo humano, y eso se refiere a conocer de lo que somos capaces, pues no te queda de otra, cabrón, tienes que bajar al inframundo. ¿Qué significa eso? Vas a tener que pasar por incomodidades, vas a tener que pasar por dolores, te vas a ver retado una y otra vez, y en algunos contextos puede ser potencialmente letal. En algunos, pensemos en deportes de alto riesgo, por Dios. Sí hay un riesgo considerable, ¿no? En algunos. Probablemente en el bodybuilding es más la cuestión de la casi muerte por inanición, pero nada, o sea, tampoco es tan dramático, no me quiero así como que ver demasiado exagerado, ¿no? Pero la alegoría es esa misma. Si lo que buscas es grandeza, no entendido como que me reconozcan, sino saber de qué soy capaz y encontrar eso que no sabía que existía en mí, yo personalmente y aparentemente siglos de la humanidad
parecen estar de acuerdo, tienes que enfrentarte a tareas sumamente difíciles, sumamente retadoras, que te van a dar mucho miedo, como bien puede ser una temporada de mejora, un levantamiento que te pone de nervios, una preparación, una competencia, un examen para una universidad, un examen para titularte. Si lo que buscas es grandeza, no hay otro bendito camino. Y creo que el culturismo, de nuevo, lo interesante en cualquiera de sus fases es que te obliga a hacer eso constantemente. Reitero ese punto porque creo que en temporada de mejora es lo que perdemos de vista. De que, es que es pues, competir, ¿no? Aquí ya me puedo relajar. No, no lo sé. Sí, sí tenemos más recursos. Sí, digamos que la carga alostática es menor por la disponibilidad energética, pero te tienes que retar en el gimnasio. Y eso, quieras que no, aunque es un gimnasio con reggaetón y aire acondicionado y es un lugar, pues seguro, ¿no? Es retador, es retador. Si tienes la barra cargada con algo que no habías intentado previamente, que estás muy cerca. Tampoco estoy diciendo que tengas que dar saltos enormes en la carga, pero es realista que lo intentes. Ya es que no, al menos no sé ustedes, pero a mí sí me pone de nervios. Y sí necesito como que también ahí es otra de las habilidades que exige este deporte, concentrarte en medio de ese entorno. Hay música acá, hay gente bailando allá, hay gente cantando acá, hay alguien que te dijo que por qué haces tanto ruido. Pues bueno, lo siento, el mundo no gira alrededor de ti, no somos copos de nieve únicos y especiales. Aprende a concentrarte aún con eso y hazlo siendo amable. ¿Te imaginas? Es como, son cosas que uno se va dando cuenta, ¿no? Y sobre todo esa última trato de mejorarla yo. Pero creo que esa parte también, creo que coincidimos ahí, Mati, me ha apasionado un tanto más o la encuentro más quizás gratificante que solo el componente de cuántas series tengo que hacer, qué ejercicios tengo que seleccionar, cuántas calorías tengo que consumir. Son muy interesantes, por supuesto que me siguen fascinando esos temas, pero siento que en el gran contexto de la humanidad me inclino actualmente por ver cómo puedo, de todo este rollo que de verdad es muy absurdo el bodybuilding, vivir mejor. Sí, loco. Sí, es algo que hemos comentado y me emociona también que vos, Ángel, este año te vayas a exponer a ese nivel de incomodidad. De verdad, te felicito, loco, por eso. Qué bueno que hayas dado ese paso, que hayas encontrado el momento de decir, bueno, dale, estoy listo, vamos a mandarle, vamos a ir para adelante y vamos a ver qué me encuentro, básicamente. Me imagino que debes estar un poco como un niño, como con mucha curiosidad en el sentido de, bueno, a ver qué aprende mi cuerpo de esto que es nuevo. Porque vos sí has estado pasando un montón de procesos, ¿sí? Entonces vos sí sabes cosas que le pasan a tu cuerpo cuando tocas una u otra variable. Pero vas a ver que yo creo que con los aprendizajes que tenés, con la cabeza que tenés, sí lo vas a disfrutar, loco, sí lo vas a disfrutar. Y con el entorno también, porque es una cuestión de solamente subir el celular así y decir, Dani, me estoy muriendo, y el loco le va a crecer la barba así y te va a tirar un consejazo súper sabio de las viejas escrituras. Así que es solamente eso, subir el celular. Tu entorno te apoya, yo creo que te va a ir muy bien, loco. Y no sé en qué resultará después cuando te subas a la tarima. No sé si te irá mejor y ganas tu categoría o no, y quedas un poco lejos, pero eso no es lo importante, loco. Y bueno, también me emociona justamente que te sometas a ese proceso. Respecto a lo que comentabas, Dani, sí, sí me gusta este factor de, bueno, tengo que seguir haciendo las cosas formando parte de la humanidad, de la sociedad en la que convivo, respetando ciertas cosas, conviviendo. Básicamente eso, es encontrar las formas de seguir practicando este deporte y convivir. Sé educado, sé respetuoso y también esas son las cosas que considero que te llevan también a seguirte desarrollando, ¿no? Mucho como persona que también es atleta, porque, bueno, sí pasa mucho, es un deporte en donde es común el hecho de sentirte merecedor del entendimiento de las demás personas hacia vos cuando no tienen nada que ver con las decisiones que vos estás tomando para vos mismo.
Entonces, ese factor social considero que no hay que olvidarlo y uno tiene que entender de que tiene la responsabilidad de seguir conviviendo. Entonces, sí, cómo encontrar la forma de hacer las cosas y seguir siendo educado, sí, respetuoso con el entorno, tener cierta empatía por las personas que no tienen por qué, que es un gesto muy lindo cuando el resto intenta entender lo que vos estás haciendo, pero no tienen por qué. Entonces, partiendo de esa base, claro, te tenés que básicamente comportar eh, teniendo eso en cuenta, considerándolo. Así que bueno, pero por otro lado, también si encontramos, y esto ya como cambiando un poquito de ese tema, también encontramos los momentos en donde sí te tenés que someter a esa incomodidad. Lo que comentaba hace unos minutos atrás es esta no linealidad de los procesos. Van a haber momentos en donde, por ejemplo, te vas a tener que conformar con hacer un poco menos y simplemente seguir ahí, confiando, tranquilo y demás. Porque no tenés espacio para más. Y van a haber otros momentos a lo largo del año, porque los momentos varían en función de, o sea, los recursos que podemos invertir en el proceso van variando en función de lo que se te vaya presentando en las otras áreas de tu vida. Creo que también entender cuáles son las ventanas de oportunidad y cada vez poder verlas mejor, como decir, ok, acá puedo hacer un poco más y probablemente sea rentable si lo hago. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estoy simplemente un poco más tranquilo y destino este tiempo extra a otras cosas? ¿O meto ese ejercicio extra adentro del gimnasio? Meto esa serie extra y aún encima, o sea, es una serie más, son 2 series más, 3 series más, lo que sean, pero encima tienen que ser sumamente efectivas. O sea, yo tengo que asegurar de que cada una de esas series, cada uno de esos centavos básicamente que voy depositando en el banco, que me encanta esa analogía de Alberts a mí también, eh, tengo que asegurar de que estén bien invertidos básicamente. Entonces, el cómo encaro cada una de esas tareas, claro, sí, también es importante, pero sí siento que entender cuáles son los momentos a lo largo del año en donde podemos invertir un poquito más es clave. Por ejemplo, en mi proceso el año pasado, durante la mayoría del año, tuve que invertir más recursos en otras cosas. No me quedaba otra. ¿Sí? Tuve que meterme a laburar mucho más, básicamente. Tenía que tener una base un poco más estable a nivel económico para proyectar y justamente venir acá a Buenos Aires a mudarme y empezar ese camino de independizarme, ¿no? Entonces el año pasado no podía invertir tantos recursos. Ahora estoy más estable. Entonces yo ahora tengo decisiones que tomar, que las estoy tomando de hecho, de decir, ok, de repente ahora tengo un poco más de tiempo. Puedo, y probablemente me sea beneficioso, acumular un poquito más de trabajo efectivo en ciertas zonas de mi cuerpo que queramos hacer crecer un poco más para que de vuelta mi físico sea un poco más competitivo para dónde quiero ir respecto a la categoría que quiero que mi físico represente. Entonces, ¿lo voy a hacer o simplemente voy a hacer otras cosas? Y decidí que lo voy a hacer. Sí, por ejemplo, ahora la semana que viene, de hecho, tengo un cambio de mesociclo. A mí me está entrenando Alex Delgado. Él es español. Bueno, nada, muy crack el loco. Yo lo admiro hace tiempo, sigo su trabajo. Y después de mi competencia empecé a trabajar con él. Y esto ya yo se lo venía diciendo, como, che, mira, vengo con muy buena consistencia en el gimnasio. La verdad que sí siento que tengo un poco más de tiempo, tengo recursos, me estoy recuperando bien. Entonces, puede ser rentable meter un poco más de trabajo. Pero vos lo ves. Vos lo ves si eso es beneficioso para mí, yo dejo que tomes la decisión vos. Y bueno, ya el mesociclo siguiente, por ejemplo, voy a pasar de meter, no sé, 6 ejercicios por sesión a meter 7 ejercicios por sesión. Eso me va a conllevar a retarme en ciertos aspectos y que cada sesión sea mucho más dura. O tampoco tanto, pero sí de decir, uff, esto cansa más, ¿cierto? Porque tampoco es que, a ver, yo entreno fuerte, entonces tampoco es que estaba quedando súper fresco de las sesiones de entrenamiento, pero sé que podía un poco más y que eso no me iba a llevar a quemarme, por así decirlo, por completo. Eh,
Que igual respecto a eso, tampoco debería ser una preocupación tan grande el hecho de sobreentrenarnos y demás. Por lo general tenemos una gran capacidad de adaptación, más cuando justamente tenemos suficiente disponibilidad energética para adaptarnos a una mayor capacidad de trabajo y por lo general lo vamos haciendo de a poco, ¿no? Tampoco es que, a ver, no pasé a hacer 6 ejercicios a hacer 12 ejercicios por sesión, tampoco es una completa locura. Lo voy haciendo de a poquito, pero tengo la oportunidad enfrente mío, que me gusta verlo de esa forma realmente. No lo veo como, no lo concibo como estoy a propósito sufriendo. Siento que eso no me lleva a generar también una buena relación con estos procesos. Yo lo concibo más como, ok, tengo la oportunidad enfrente mío para esforzarme más que antes y ver qué saco de eso. Lo voy a hacer, estoy dispuesto y personalmente, de vuelta. Creo que sí, estoy dispuesto y vamos a probar a ver qué tal. Pero reconocer cuáles son esos momentos clave en donde podés hacer un poco más sin negociar esa base de hacer mejor, puede ser bastante clave en las etapas de off-season para desbloquear, en las etapas de mejora, perdón. Todavía es que lo sigo diciendo así porque es que todas las personas que sigo lo dicen de esa manera, entonces como que también cuesta, ¿viste? Sacarte un poco el vocabulario y reformularlo. Reconocer los momentos en donde podés hacer un poco más estratégicamente y beneficiarte de ello, en donde la relación entre el costo y el beneficio es favorable para lo que buscas, creo que es importante también en estos procesos. Entonces, la optimización juega un papel importante en el momento en donde es adecuado, no en absolutamente todo momento. De hecho, ya por ahí Matt y Dani tocaron me tocaron un punto que justo hasta lo había notado y lo quería traer a la plática y era justo lo desafiante que se vuelve rastrear el progreso, ¿no? Y creo que la intención de darnos cuenta de lo complicado que es rastrear el progreso en las fases de mejora, en donde tal vez tienes un poquito menos, digamos, de parte cuantitativa, también esta parte cualitativa visual, a comparación, por ejemplo, de una preparación en donde, pues, oye, la báscula te va diciendo algo, la parte de cómo te ves al espejo te va diciendo algo, pero en una fase de mejora, eso creo que a veces se pierde un poco o es un poco más complicado rastrearlo, pero creo que a partir del entendimiento de justamente cómo es el comportamiento de nuestros sistemas fisiológicos, partir de qué es realista, pues nos va a ayudar a suponer, por decirlo así, o por utilizar esa palabra de una mejor manera, ¿no? Oye, primero que nada, identifica cuál es tu edad de entrenamiento, ¿no? O sea, es la primera vez que estás levantando pesas, primer año, 2 meses, ya por ahí lo comentaste, Mati, pues bueno, el progreso va a ir relativamente veloz a comparación de una persona, de un atleta que que acaba de terminar su cuarta competencia, está saliendo de su fase de recuperación y está entrando a un off-season, ¿no? Digamos que las variables a las cuales le vamos a prestar atención son diferentes. Y creo que algo también que puede llegar a perjudicar un poco el proceso es justamente no percatarte cuáles son esas variables a las cuales le debes de prestar atención para poder tener una visión medianamente buena de que estás en ese rumbo, a progresar, ¿no? Y uno que se me viene a la mente que es muy común, es la báscula, tal cual. Es tal vez esta interpretación de, oye, yo quiero estar viendo que la báscula está continuamente subiendo y estoy dentro de estos rangos porque, oye, estoy entrenando, estoy comiendo bien, entonces probablemente estoy ganando masa muscular, ¿no? Pero justo el tener esta parte numérica como que a veces disfraza esta parte de progreso cuando no tienes, digamos, ese contexto de ese incremento en la báscula. ¿En qué contexto se está dando? ¿Cuál es tu contexto? ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? ¿Cuál es tu edad de entrenamiento? ¿Cuál es lo que deberías esperar? Y creo, trayendo esto un poquito igual ya para ir cerrando un poquito el episodio, pero son de las cosas muy valiosas que podemos, o que al menos yo ahorita he estado extrayendo de las experiencias que ustedes han estado compartiendo, y no dudo que los Gym Brats también,
más allá de buscar, oye, número de series perfecto para aumentar, maximizar la ganancia de masa muscular en mis pectorales. ¿Cuál es el ejercicio perfecto? Es más, digamos, evaluación más profunda, más comprensiva de en dónde estás, ¿no? ¿Cuál es esta edad? En qué punto de tu carrera como entrenamiento te encuentras? Dos, parte importante, saber la base fisiológica de, oye, cuáles son esos procesos que sufren nuestros tejidos para aumentar masa muscular, qué tanto podemos, cómo podemos manipular las variables que conforman nuestra nutrición, cuánto deberíamos, cómo deberíamos modificar nuestra selección de alimentos, tal cual, cómo deberíamos modificar la parte del ejercicio, de la programación del entrenamiento. Ya lo que comentaste, Mati, que creo que igual eso es bien clave. Ahora, esto encájalo en tu vida, ¿no? O sea, creo que eso es clave, porque sí, a lo mejor el escenario perfecto sería hacer tanta cantidad de volumen de entrenamiento, porque oye, probablemente si le apuntamos a tirar a un poco más de volumen, probablemente podamos esperar mejores ganancias, ¿no? O más ganancias en el largo plazo, pero pues al final esas ganancias van a ser disminuidas. Pero oye, ¿qué tanto vale la pena si tengo que sacrificar tal vez tiempo con mi familia, si tengo que sacrificar tal vez tiempo con mi negocio, la parte académica, ¿no? Por ejemplo, tengo que descuidar otras partes de mi vida. Pues oye, tal vez ya no se vuelve tan realista, ya no se vuelve algo que valga la pena invertir, ¿no? Entonces creo que estar haciendo continuamente esa balanza entre estirando y aflojando es, al menos desde mi punto de vista, les paso el micro para que ustedes igual compartan un poquito bueno, compartan su perspectiva e ir cerrando el episodio, pues algo a lo que vale la pena el voltear a ver la fase de mejora, más allá de querer tirarle a esos rangos, querer tirarle a lo óptimo, a lo mejor, es tener esas reflexiones entre estos ámbitos e intentar hacer lo mejor que puedas, pues con lo que tengas. Mati, por favor. Sí, por ahí lo que me pasa por la mente cuando comentas estas cosas que las considero bastante importantes, es que al final sí es cierto que tenés que hacer un balance, ¿no? De, bueno, ¿cuánto ahora? Mañana ya veremos, pero ¿cuánto ahora? Entonces, que lo que inviertas en tu proceso sí sea realista. También que sea desafiante. Ahí vamos con la parte de que este deporte te lleva constantemente a incomodarte. Digamos, al pasar de las semanas, al pasar de los meses, te vas a tener que incomodar por momentos. Entonces, que sea desafiante y que sea suficiente. Esa también es otra cosa. Y ya considero que si te encontrás un poquito como con ese combo, por así decirlo, de trabajo realista, desafiante y suficiente, y eso lo podés sostener a lo largo del tiempo, vas a ir bien, vas a ir bien. Y creo que va bien pensarlo también de esa forma, porque esa dosis de esfuerzo realista, desafiante y suficiente se va a ir moldeando. Es como una esfera en donde entra trabajo. A veces va a ser una esfera más chica, a veces va a ser una esfera mucho más grande. ¿Sí? Se va a ir moldeando en función de lo que se te vaya presentando, aparte de tu faceta de atleta. Obviamente cuando estás en tus primeros años, que capaz no tenés tantas responsabilidades, sea un atleta de 18, 19, 20 años, que no significa que no hayan atletas de 20 años sumamente ocupados, pero las generalidades suelen ser de que suelen haber menos responsabilidades en esas edades. Y bueno, sí, probablemente en ese momento tu esfera de decir, bueno, cuál es la cantidad de trabajo realista, desafiante y suficiente que puedo meter, bueno, seguramente puedas meter un poco más. ¿Mm? Y puedas aprovechar esos primeros años como para exprimir un poquito más las cosas. ¿Sí? Pero en general siempre vas a tener como esta esfera que se va moldeando en función de lo que se te presente. Y creo que siempre moverte dentro de ese espectro es importante. Y respecto a lo que es suficiente, claro, en la parte más complicada suele ser esto, el monitoreo del progreso. ¿Pero por qué suele ser complicado? Porque no estamos acostumbrados a medir el progreso por tendencias. Estamos acostumbrados a medir el progreso con qué pasó hoy comparado con lo que pasó ayer. Y eso complica un poco las cosas.
porque la naturaleza del progreso es lenta y tiene picos altos y bajos, tanto por la parte del peso corporal, por ejemplo. A mí me gusta relacionar la parte de la báscula muy parecido a cómo relacionaría la parte del rendimiento físico. Esto en su momento lo menciona Alberto Núñez en sus redes sociales, que es que ambas variables, el rendimiento físico dentro del gimnasio, que sería como nuestro principal eh, indicador a corto o medio plazo de que vamos consiguiendo las adaptaciones que estamos buscando, se comporta de forma similar a cómo se comporta la báscula respecto al peso corporal. Hay picos altos y picos bajos, pero la suma de muchos picos altos y muchos picos bajos va poco a poco generando una tendencia. Y la tendencia debería ser justamente hacia la mejora, en donde encontremos, por ejemplo, correlaciones, en donde, ok, listo, el peso en la báscula va subiendo, muy poco a poco, pero va subiendo. Eso lo correlaciono. Al pasar de unos meses, ¿qué onda las visuales? ¿Qué tal? ¿Qué veo de nuevo? ¿Será que mantengo las formas? ¿Será que los cortes, ¿sí? Las líneas que delimitan los grupos musculares siguen ahí? Ese tipo de cosas, esos sutiles detalles, pueden ser algo como un buen indicio. ¿Será que las medidas van avanzando en función de lo que yo estoy buscando, las medidas corporales? Y lo más importante, el rendimiento. ¿Acompaña esa tendencia hacia la alza que tiene el peso corporal? Es la correlación de esas dos es la que suelo ver como la más importante de todas. El rendimiento acompaña el que el peso corporal vaya subiendo como producto de que la energía que das como excedente sea mayor o menor dependiendo del contexto en el que te encuentres. Serás principiante, bueno, puedes capaz dar un poquito más de energía como excedente. Serás alguien más avanzado y va a ser bastante mínimo el excedente de energía que des. Y como es tu genética también, ¿no? Porque si tenés una genética mucho más privilegiada, bueno, capaz que te puedes salir con la tuya, incluso durante varios años, para meter un poco más de excedente de energía y que esa energía extra en mayor medida sea transformada en músculo esquelético. Pero encontrás, volviendo al anterior, encontrás una tendencia positiva de que lo que vos querés que vaya hacia la alza, que indica que estás consiguiendo las adaptaciones que buscas, está yendo justamente hacia la alza. Entonces eso es como lo más importante. Movete en esas esferas en donde justamente tenés que meter una dosis de trabajo suficiente, desafiante y realista. No lo dije en ese orden recién, pero así es como me acordé, porque una de las dos palabras es como que me olvidé momentáneamente. Viste esos momentitos de pánico, loco, en donde decís, estoy a punto de perder el hilo conductor. y es como que, ahí está, se prendió la lamparita básicamente. Pero considero que es bastante importante esto de, sí, moverte dentro de ese espectro, de ese trabajo suficiente, desafiante, realista, y que dentro de lo que es lo suficiente lo puedas medir en donde la tendencia vaya hacia donde vos querés. Y de vuelta hago énfasis casi que en mayúscula en la palabra tendencia, no en un punto aislado del recorrido, ¿sí? Sino que las cosas deben ir a mejor a lo largo de varias semanas meses. Y con eso te puedes asegurar, dentro de todo con muy buena probabilidad, de que estás encontrando versiones más competitivas. Confiar más en eso y anclarte más en eso que en cómo se ven tus visuales en un momento del día en particular, te va a llevar a también tener más calma en los procesos, más serenidad, todo lo que veníamos comentando recién, y fomentar esa paciencia que requiere este deporte, que no es poca. No sé si vas a comentar algo, Ángel. Dale, 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 dale. No, solamente para cerrar, entender que lo que impulsa el cambio, la adaptación, es el estímulo mecánico, es el entrenamiento. El observar tendencias en la masa corporal a la alta deberían de ser producto de estas adaptaciones con el tiempo
Por eso es que son tan lentas. Creo que el error típico que muchos hemos cometido es buscar incrementos en la masa corporal mediante el aporte energético como sinónimo de que vamos adecuados, pero es al revés. Bueno, no sé si al revés sea la mejor forma de describirlo, pero es más bien que es impulsado por el entrenamiento y la nutrición tiene un rol permisivo. Por eso es que incrementar calorías solo por incrementarlas no tiene mucho sentido. Sí existen contextos en algunas personas en donde se puede ser más agresivos, incluso podemos decir se debe, pero en su mayoría para personas ya con algo de entrenamiento bajo el cinturón, creo que es más importante verlo desde esta perspectiva, o más productivo verlo desde esta perspectiva. ¿Qué impulsa estas adaptaciones? El estímulo del entrenamiento. De ahí que prestar atención a la tendencia en tu rendimiento es crítico, clave, fundamental, pero probablemente no podamos establecer relaciones causales como tal, sino correlaciones, Ujú. porque fuerza, hipertrofia no son necesariamente sinónimos, pero quizás en algún momento podemos dedicarnos a hablar solamente de eso. Pero sí, totalmente de acuerdo en ese sentido de por qué hacerlo más gradual, más ponderado, más paulatino, porque hay que entender de dónde viene el estímulo. Qué joya de episodio. Pues nada, digo, creo que con eso cerramos el episodio de esta semana. Matt, igual ya no queremos quitarte más de tu tiempo, hermano. Creo que tocamos muchos puntos muy interesantes. Digo, la parte que salió a flote, el abordaje mental, la parte filosófica del culturismo y hasta el final recomendaciones que, repito, a lo mejor varios esperaban como cuáles son los ejercicios, cuál es el volumen de entrenamiento que debo hacer para la fase de mejora de nutrición. Creo que al final la intención es promover el cómo abordas mentalmente, cómo debes hacerte ciertas preguntas a la hora de manipular distintas variables de entrenamiento de nutrición en esta fase y que al final están en el mismo espectro, que esas variables que manipulas son las mismas variables que manipulas en una fase de mejora, en una preparación, solo se encuentran en distintas partes del espectro. Y reflexionar sobre eso creo que es lo que hace abrazar esos momentos en donde pues el progreso, le prestas atención a otras cosas para evaluar tu progreso, ¿no? Y creo que eso es de lo más valioso y espero que los Gym Rats se lleven bastante. Sin más, Mati, en verdad, hermano, primero agradecerte muchísimo por tu tiempo, por todas las joyitas que viniste soltando acá. Ya lo comentamos al inicio, pero aún así, Mati, algo que quieras anunciar para los Gym Rats antes de ir cerrando el episodio, algo que quieras dejarle ahí, esos mensajes a casa rápidos que quieras que se lleven de este episodio, hermano. Que, que muchas gracias por escucharme, porque al final yo acá estoy hablando con ustedes y nadie más, pero después me estoy comunicando con otras personas también sin yo saberlo. Entonces, nada, simplemente gracias, loco, y bueno, decirte a vos, Dani, a vos, Ángel, y a Fer también, que nada, que les agradezco mucho por la oportunidad y por el espacio de estar acá. Sí se pudo, mamá. No, hermano, en verdad, muchísimas gracias a ti, Mati. Ha sido un completo gusto, completo honor. Dani, ¿algo que quieras agregar, hermano, antes de cerrar el episodio? Solo agradecimiento para Mati y para toda la comunidad de culturistas naturales, organizadores, entusiastas de todo este mundo tan ridículo por allá en Argentina. La verdad es que será un país que llevo siempre de aquí a lo que me reste de vida con mucho cariño, por todo lo vivido por allá, por las experiencias de conocer a Mati, a Agus en persona, muchísimos otros atletas. Tuve la fortuna de conocer por allá y como que empaparme de cómo se vive con otra cultura, con otra forma de ver las cosas, pero a la vez pues es todo lo que nos trae a todos juntos, como en esta particular ocasión. Así que pues nada, Mati, muchas gracias hermano, ya sabes que tienes puertas abiertas siempre por acá en México y en Gym Rats. Muchas gracias, loco. Bueno, los espero en algún momento y repetimos ahí esa buena comida que Dani no lo dice, pero Dani está enamorado de Argentina porque comimos un bife de chorizo así, loco. Y eso Es es la lo que cosa, realmente y la... el pan, y bueno, ahí también, Encima ¿sabes post-show. qué? Sí, ya sea que yo estuviera hambriento o no, pero sí, qué cosa, mano, se come de nivel. Estuvo bueno, loco, la pasamos bien, la pasamos bien. Así que bueno, no, muchas gracias, muchachos, de verdad. Un gustazo y un honor.
Listo. Pues que no cerramos el episodio. Nuevamente, Mati, muchísimas gracias. Dejamos tus redes sociales en la descripción para todos aquellos interesados en el trabajo de Mati. Échense un clavadito ahí por su Instagram. Lo tenemos en la descripción. Lo dejamos en la descripción tanto de Spotify como de YouTube. Muchísimas gracias y nos estamos viendo la siguiente semana.